problematizar, pensar, accionar por la salud mental, conocer, bueno, desde distintos ámbitos qué es lo que está pasando y salir un poco afuera, como comentaba recién. La idea de hoy es hablar sobre el acceso a la salud mental. Sabemos que hoy pensamos en acceso o privilegio, sabemos que la salud mental es un derecho y entendemos que hoy en día no todas, no todos tienen acceso a lo que es salud mental. De hecho, bueno, ahí estaba pensando yo como estudiante de psicología, incluso muchas personas que conozco también, compañeras, compañeros, que estudiamos psicología, de repente no podemos acceder a lo que es salud mental, o es muy complicado, o no se conocen cuáles son los centros gratuitos por ahí, y el acceso como bastante caro, como muchas y muchos conocemos. Así que, bueno, obviamente no solo para nosotros, nosotras, sino para un montón de gente, no solo por esto, sino también porque todavía, aunque ya Argentina dentro de todo es bastante, sí, se sabe muchísimo, hay un montón de cuestiones que se fueron desmenuzando de a poco, hoy en día también es bastante tabú. Así que también eso. Y bueno, para este encuentro contamos con Ángel Barraco. Él es licenciado en psicología, entre un montón de cosas. Hizo un posgrado en la carrera de especialización de políticas de gestión de la salud mental. También estuvo como corredactor de la ley 448 de salud mental acá en Cava, como asesor de la ley de salud mental y adicciones, es presente en el movimiento de la defensa de la ley de salud mental y demás, así que le damos la bienvenida. Ángel, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Sol, por la bienvenida. Un saludo a todas y todos. Verdaderamente me produce mucho agrado poder participar de una actividad como esta, que es muy necesaria, muy oportuna, respecto de que, bueno, el mismo título de la convocatoria ya obviamente absorbe, digamos, mucho de lo que transitamos como problemática en el campo de la salud mental y muy específicamente lo que debería ser un modelo de atención, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, me parece muy bueno esto de crear un espacio de acción por la salud mental. Me parece que de lo que se trata en estos momentos, al margen de la pandemia y con la pandemia, de politizar el malestar. Yo creo que la salud mental históricamente tiene en su historia justamente un proceso de marginación, de segregación muy visible, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, como que hay justamente, ¿no es cierto?, una división muy observable respecto de que la atención para los problemas orgánicos tiene y merece una determinada, digamos así, capacidad, ya sea de recursos o de asistencia, y mientras que lo que es la salud mental cuenta con, digamos así, con un abordaje muy primario, ¿no es cierto?, donde acá ya entramos justamente en la cuestión de lo que implicaría la accesibilidad. O sea, lo contrario de la accesibilidad viene a ser justamente el tema de los mecanismos de exclusión, que están muy ligados justamente a todos los fenómenos que se observan en el campo de la salud mental. De ahí surge, bueno, que el gran objetivo que tenemos por delante es llevar adelante un proceso de desmanicomialización. Y esto de la desmanicomialización a su vez presenta, ¿no es cierto?, en esta cuestión de la accesibilidad, una caracterización muy clara y clasista. Como bien decía tanto Franco Basaglia, quien llevó adelante una de las mejores experiencias de transformación del modelo manicomial, y a su vez lo decía también en nuestro país John Rivière,
En realidad las personas están internadas más por pobres que por locos, Tal lo cual cual. ya nos está dando, ¿no es cierto?, una indicación de cómo históricamente esto de lo manicomial ha sido de alguna forma sistematizado a dedicar a una determinada población considerada loca, o por otras razones que no son psicopatológicas, a tener el resguardo de que estén bajo un mecanismo de control social. Sabemos que para que exista la lógica manicomial se instituye en tres ejes fundamentales, que son el primero, el criterio de peligrosidad; el segundo, como consecuencia del criterio de peligrosidad, esto de considerar a las personas que transitan un padecimiento mental desde una perspectiva de un trastorno mental severo, para hablar en términos psiquiátricos, implica justamente el desarrollo, ¿no es cierto?, de estos mecanismos de control social. O sea, esto que de alguna manera trata de neutralizar a partir de la Revolución Francesa todo lo diferente. O sea, no solo eran los locos, sino las prostitutas, los vagos, quienes de alguna manera estaban muy claramente por fuera de un sistema productivo. Es decir, que el nacimiento de la lógica manicomial está muy íntimamente ligada a una perspectiva de si el ser humano es productivo o improductivo. En caso de ser improductivo, es un ser molesto, que justamente por no ganarse la vida, entre comillas, aparte genera situaciones que ponen en jaque a la sociedad. Por eso el invento de los manicomios. Los manicomios, y aún hoy, lamentablemente, lo que son sus representaciones, como el hospital psiquiátrico, o la colonia psiquiátrica, o las clínicas privadas psiquiátricas, indudablemente representan eso, proteger a la sociedad, no proteger a aquel que tiene un padecimiento mental. O sea, que está invertido el sentido. Bueno, por suerte, digo, de que a partir de todo lo que hemos recogido como experiencia, tanto en el país como en el mundo, pudimos avanzar para tener un marco legal, lo que no es poca cosa. Un marco legal que indudablemente apunta a un cambio de paradigma. Este paradigma que tiene que ver con lo asilar, con lo tutelar, para pasar a otro que es de plenos derechos y en el marco de una atención en un sistema de salud mental comunitaria. Y es decir, que en vez de hacer gran hincapié en la atención en las grandes unidades de internación, que las personas que transitaron por un padecimiento mental en un momento muy particular, agudo, o lo que puede llamarse un brote psicótico, o sea, pueda ser atendido en instituciones como nos atendemos todos por las dolencias orgánicas. Esto es en el hospital general. Entonces, justamente a partir de ahí, generar este cambio de modelo de atención implica la apertura de múltiples dispositivos, servicios y efectores. O sea, abrir camas de internación en hospitales generales, guardias interdisciplinarias, casas de medio camino, residencias protegidas, emprendimientos sociales. O sea, todo un conjunto de dispositivos que obviamente son imprescindibles para sustituir esta lógica manicomial. Así que me parece que el tema de la accesibilidad tiene que ver de múltiples factores. O sea, no podemos desconocer que estamos insertos en un macro y micro contexto. Y en esto tenemos que hacer referencia concreta a la organización del Estado, ¿no es cierto? El Estado como organismo político-administrativo que rige la vida en sociedad. Y en esto, indudablemente, el desarrollo de los sistemas sanitarios siguen justamente siendo de una índole totalmente, digamos, regida por el modelo biomédico, y esto no deja de ser justamente un gran problema. Desde esa perspectiva, los sistemas sanitarios, o sea, están en un régimen de fragmentación, ¿no es cierto? Porque esto implica reconocer de que un sistema sanitario tiene tres vertientes: el sistema público, el sistema privado y el sistema de la seguridad social. Si bien este sistema o subsistema de la seguridad social ha sido absorbido por el modelo privado. Pero bueno, a su vez tiene otra triple fragmentación,
es que cuando uno, como bien planteaba Sol, de que la dificultad respecto de poder acceder a una atención integral, universal, tiene que ver justamente que también que hay una fragmentación que se la ignora y que es fundante de las problemáticas que tenemos, que es justamente que de acuerdo al modelo y después de la reforma del Estado del año 1991, ahí se estableció que el sistema federal, la capacidad de brindar servicios de salud y educación ha pasado a manos de las jurisdicciones, o sea, de las provincias, o sea que ya la nación se desprende de una responsabilidad, la vuelca en las provincias y a su vez en las provincias nos encontramos que hay territorios donde se concitan justamente estos tres territorios. O sea, hay efectores que pertenecen a lo nacional, son muy pocos. Si hablamos de salud mental, por ejemplo, bueno, está la colonia Montes de Oca, la colonia Cabret, el hospital Melchor Romero, pero a su vez tenemos que en ese territorio también hay efectores que pertenecen al régimen provincial, y a su vez hay otros que pertenecen al régimen municipal, con lo cual esta fragmentación hace de que no haya política posible, o no es que no haya, la hay, pero indudablemente justamente todo el desarrollo y, digamos, el status quo, donde ya empieza a jugar otra cuestión, que es el gran avance de lo privado sobre lo público. O sea, en las últimas décadas estamos asistiendo, a partir de la llamada lógica neoliberal, ¿no es cierto?, un avance de esta segmentación por un lado y destitución por el otro del sistema, ¿no es cierto?, público, mediante políticas de ajuste, de restricciones, que hacen que esto directa e indirectamente se vea beneficiado el crecimiento del sector privado. Voy a dar, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, solo el 17% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se atiende en el sistema público. El otro 83% tiene cobertura privada. Entonces la incidencia, la fuerza que debería tener lo que en otro momento era la fortaleza del sistema público, ha sido adrede por todas estas políticas y una gran campaña ideológica. En los 90, ustedes obviamente todavía no tenían registro de eso, en los medios de comunicación, bueno, se volcaba todo la capacidad de la eficiencia, ¿no es cierto?, en el sistema privado, y lo público estatal era justamente todo lo contrario, era ineficiente e ineficaz. Bueno, entonces se fue generando, ¿no es cierto?, esta lógica respecto de ponderar lo privado por sobre lo público, con el lógico, digamos así, ajuste que le fue quitando recursos al sistema público para quedar ahora prácticamente en una mínima expresión. Y esa mínima expresión dentro del esquema de la salud mental es aún mucho más grave. ¿Por qué? Porque justamente lo que se sigue sosteniendo es que los pocos recursos siguen fortaleciendo o sosteniendo esto que esto llamamos la lógica manicomial, o sea, la atención en las grandes unidades de internación, llamados monovalentes o neuropsiquiátricos, y que prácticamente absorben el 90% del presupuesto, no dejando justamente ningún tipo de margen de recursos para ir habilitando lo que la ley exige. Debemos recordar que justamente en este año era el año límite donde se debería haber llevado adelante este mecanismo o este proceso de sustitución, y digo sustitución y no adecuación, que es el vocablo que se está usando en el gobierno nacional y en otros gobiernos provinciales, que indudablemente confunden y que tienen un sentido muy claro. Es que no hay intenciones de sustituir al manicomio, sino de reformarlo, de pintarle la cara, de hacerle una cosmética, como le llamaba Foucault a esto de que la lógica manicomial, tengamos cuidado que no solo opera dentro de un neuropsiquiátrico, sino que también una lógica manicomial puede estar, digamos, inserta en un hospital general, en un centro de salud mental, en una fábrica, en una escuela.
O sea, sabemos que cuando hablamos digamos, de lo manicomial, estamos hablando de la estructuración de un poder. Por eso de lo que se trata este cambio de paradigma es de construir un poder para generar una nueva modalidad, una nueva ética respecto de cómo se atienden, ¿no es cierto?, las problemáticas y los padecimientos de salud mental. Por eso es muy importante que charlemos entre nosotros, ustedes que justamente son toda la energía vital que viene respecto de la formación, una formación que también vale adelantar es inadecuada respecto a las necesidades que requiere este cambio de paradigma, donde no solo la facultad de la UBA, sino uno lo puede visualizar en tantas otras facultades. Obviamente hay un modelo que persiste dentro de la psicología, que es fomentar el modelo de atención privada. Y esto tuvo una lógica imperante cuando nosotros éramos jóvenes, donde justamente íbamos a trabajar gratis, ad honorem, a las instituciones públicas para adquirir el conocimiento, y después, bueno, no importaba que no nos pagaran porque después habilitábamos nuestro propio consultorio privado, y ahí entonces sí, bueno, esto fue nefasto, es terrible, y que lamentablemente sigue operando, y vemos que no se ha cambiado porque la formación responde justamente a este modelo privatista de la salud mental y de la salud, donde justamente acá tenemos que jugar muy fuertemente cuando hablamos de politizar el malestar respecto que esta división tajante la tenemos que tener muy presente. O sea, o la salud es un valor social o la salud es una mercancía. O el elemento que determina y regula nuestras actividades y nuestras relaciones humanas y nuestros vínculos y nuestro intercambio de valores no solo materiales, sino también simbólicos, o está bajo la perspectiva del Estado o está bajo la perspectiva del mercado, ¿cierto? Si el elemento que nos tiene que regir, y esto concita a una construcción de una nueva ética en la salud mental, tiene que ver justamente con los valores de la solidaridad y no con los valores de la competencia, que es lo que justamente nos vienen, ¿no es cierto?, bombardeando con esto de la meritocracia y todo aquello que sabemos que termina sumiendo a grandes sectores de la población a una pobreza estructural, marginados y por fuera de cualquier otra posibilidad. Y en esa marginación está justamente la inaccesibilidad a las problemáticas de salud mental. O sea, si tienen algún tipo de acceso es porque obviamente tienen que ver con esta intervención de este anudamiento psiquiátrico jurídico, de un discurso psiquiátrico jurídico que a través de toda esta lógica manicomial instauró, ¿no es cierto?, el concepto de normalidad, el concepto de que, bueno, todo aquello que rompe con esta normalidad es lo diferente y que molesta y tiene que ser, digamos así, determinado su aislamiento. Bueno, vemos que entonces empiezan a sumar en esto de lo que es el acceso a la salud mental, esto que está tan bien postulado como si es un derecho o es un privilegio, y hoy por hoy vemos que la cuestión de ese derecho está cada vez más arrasado. Esto tiene que ver justamente con estos diferentes movimientos históricos que se viene dando desde esta perspectiva neoliberales, que lamentablemente aún siguen sosteniendo gobiernos que se dicen ser no neoliberales. Y esto también es otra cuestión. Por algo se cumplen 10 años de la sanción de la ley dentro de muy pocos días y no se ha podido avanzar. Y han pasado sucesivos gobiernos de diferente criterio ideológico, ni que hablar, bueno, el que salió hace poco tiempo, donde ahí no había ninguna duda. Pero resulta ser que, bueno, también hubo otros gobiernos que se adjudicaron esto de defender este valor y sin embargo no se ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque acá entra otro factor fundamental, y es que no solo la responsabilidad del desarrollo de una política de salud mental tiene que ver con los postulados de la ley, sino que también tiene que ver, obviamente, de que un gobierno la implemente en toda su dimensión, y que a veces por estas cuestiones de que, o ya sea porque no interesa comprometer recursos, o porque también esto es, digamos así, una cuestión que está muy poco
muy poco observada y que hay que visibilizarla, es el fuerte componente corporativo que tiene incidencia en la mecánica y en los estamentos del Estado para poder justamente generar este obstáculo, esta neutralización de lo que implicaría el avance de la Ley Nacional de Salud Mental, y que este sector corporativo está íntimamente ligado a los intereses de algunas asociaciones médico-psiquiátricas, que justamente como denunciaba en su momento en esa maravillosa obra que es El orden psiquiátrico de Robert Castel, el sociólogo francés, donde justamente decía que la capacidad de la psiquiatría, por esta, digamos así, necesidad de que el discurso jurídico universal necesitó de afianzarse en un modelo, una racionalidad, y esa racionalidad, para decretar lo que era lo normal y lo anormal, obviamente necesitó del discurso psiquiátrico. Hay que ser muy, muy claro y específico que cuando hablamos de este accionar corporativo médico-psiquiátrico, no tenemos que considerar al conjunto de los psiquiatras ni de los médicos, sino justamente al accionar de cúpulas, que son las que manejan estas asociaciones y que en realidad lo que defienden son sus propios intereses. No es casual de que tanto en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, en la 448, en el 2004, la ley la sancionamos en el 2000, ya llevamos 20 años y tampoco se pudo implementar. En el 2004 acudieron a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, entre ellos algunos que a ustedes les tiene que interesar, que era justamente la ley 448, y que después lo copiamos en la ley nacional, este derecho que tienen todos los trabajadores y profesionales del área de la salud mental a poder participar en concursos, ¿no es cierto?, respecto de instituciones, en la dirección o en la coordinación de dispositivos, de servicios, y esto irritó mucho a ese poder médico hegemónico, ¿no es cierto?, que está sumamente decidido a sostener lo que en un principio, digamos, determinaba la ley del ejercicio de la medicina. Ustedes sabrán que la medicina se rige por una ley, la 17132, que fue sancionada o casualmente bajo un gobierno dictatorial, había una dictadura militar, la de Onganía, que arrancó a partir del año 66, y esta ley 17132, aún vigente, llamativamente, fue sancionada, bueno, y ahí sostenía que el único derecho para todas las actividades englobadas en un esquema sanitario era exclusivamente los médicos. Entonces, los psicólogos, inclusive en un momento hasta los odontólogos, y ni que hablar de otras carreras que fueron surgiendo a posteriori, eran auxiliares de la medicina. O sea, estábamos sobredeterminados como auxiliares de la medicina. O sea, hasta también desde una perspectiva epistemológica era un absurdo, e intentan restaurar ese criterio. Entonces acá lo que hay muy fuertemente en juego no solo es una disputa de sentido, sino que es una disputa material respecto de lo que debemos, por lo cual debemos luchar, es justamente esto de pretender de que la hegemonización de la intervención, del abordaje, un abordaje que tiene que ser justamente de una perspectiva clínica, social y comunitaria, esté concentrado en el saber médico psiquiátrico, y que el resto de los saberes, obviamente de forma satelital o periférica, actúen como auxiliares. Bueno, esto es parte justamente de esta lucha, y esto impacta de sobremanera en esto que plantea la convocatoria de hoy, que es la accesibilidad. Porque en la medida que a alguien que sufre un padecimiento mental no le brindamos todas las posibilidades a partir justamente del abordaje que establece la ley, que debe ser interdisciplinario e intersectorial, donde justamente esa persona que sufre tenga la garantía de que van a concurrir múltiples saberes, prácticas y teorías para tratar de darle una solución que a veces ni con la sumatoria de todos esos saberes y prácticas lo podemos dar. Sabemos lo que implica trabajar con la psicosis y con otros padecimientos, ¿no es cierto?, que ni siquiera se sabe el origen, a pesar de que se quiere sostener desde un discurso, ¿no es cierto?, epistemológico y científico, de que
tenemos muy bien claro que con tal molécula, y acá entra a jugar el otro factor fundamental, que es, ¿no es cierto?, sostener que hoy el modelo manicomial se defiende en base a dos ejes que consideran que son los únicos: la cama, la internación, y la provisión del psicofármaco. Entonces, de esa perspectiva queda por fuera, ¿no es cierto?, y empieza a considerarse un sujeto que ya no es sujeto, sino que sigue siendo objeto de investigación, de observación, y donde justamente tiene denegado que su padecimiento, o sea, no implica también su existencia humana respecto de en un momento dado, en una historia dada y en una cultura dada, y cómo lo impacta también lo político, lo social y fundamentalmente lo económico. Entonces, este registro, también sostenido por algunos que se enrolan dentro de las neurociencias, ¿no?, como que todo padecimiento tiene que ver exclusivamente con un origen orgánico, con un origen a nivel de lo genético, y entonces desde esa perspectiva, obviamente, se concentran modelos que generalmente no son exportados, y acá aparece, ¿no es cierto?, cómo empezamos a entrar en confrontación con este modelo que nos quieren imponer y que está ligado a la mercantilización de la salud y de la salud mental. Entonces, esto de la heterogeneidad, la fragmentación de los sistemas de salud, si bien ha sido incorporada la salud mental en el sistema sanitario, no es aceptada porque desde un principio nos opusimos a que la salud mental sea considerada como nos querían hacer valer, respecto de que la salud mental era la quinta especialidad médica. Y justamente para nosotros la salud mental la podemos ver desde tres perspectivas. En primer lugar, la salud mental puede ser, obviamente, un padecimiento subjetivo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, qué le está pasando a fulano o a mengano. La segunda visión de la salud mental es cuando hacemos referencia concreta a un modelo de atención, donde ahí vemos la organización que puede brindar el Estado respecto, bueno, centros de salud mental, los dispositivos que hemos hablado, o sea, todo aquello, obviamente, que pensamos que no es exclusivamente el hospital neuropsiquiátrico. Y la tercera concepción, que es la más importante, es la salud mental considerada como un campo político, un campo social, un campo cultural, que es muy dinámico, que es multireferencial, que por eso no se lo puede definir, porque constantemente requiere de la intervención de otras prácticas. Nosotros, cuando generamos en las leyes el equipo base de la salud mental, obviamente un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un enfermero, no descartamos, y así lo expresamos en la ley, de que tiene que haber una apertura a otros múltiples saberes. Por ejemplo, ¿por qué no un antropólogo, un sociólogo? Y bueno, y ya las otras disciplinas que por suerte tienen integración de a poco, como la musicoterapia, el trabajo social, la cuestión de la terapia ocupacional, bueno, todo aquello que va apareciendo como que son resortes necesarios para decir, bueno, hay un abordaje integral, porque cuando hablamos de la accesibilidad, no podemos olvidar que sin esto de considerar la salud mental de una perspectiva de la integralidad, obviamente no opera esta accesibilidad. O sea, porque ¿qué es la accesibilidad? Es la capacidad de obtener atención, o sea, de manera fácil, no limitada, y esto, justamente a partir de lo que vos planteaste en un principio, Sol, es todo lo contrario. O sea, a cada rato tenemos un llamado de alguien que desesperadamente no sabe a dónde acudir, y si fue a varios lados, terminó justamente expulsado directamente, y ni que pensar respecto a la gravedad del cuadro. En esto tenemos una particularidad. Yo vengo planteando hace años de que el nuevo registro de manicomialización está dado con las adicciones, con el tema de los consumos problemáticos. O sea, ha generado toda esta onda de mercantilización y neoliberal que sistemáticamente fueron sustrayendo dentro del área de salud mental la atención de las adicciones para llevarla dentro de otro ámbito, generalmente de desarrollo social, donde ahí se hace mucho más fácil, en vez de generar,
¿no es cierto?, y sostener un sistema público de atención, contratar el sistema privado. Y así fue como aparece este gran fenómeno de las comunidades terapéuticas. Estos engendros, en su gran mayoría, donde se transgreden los derechos, donde mueren chicos, donde son maltratados, torturados. Hay ya bastante bibliografía sobre el tema. Y bueno, y esto va impactando, ¿no es cierto?, de que para cualquier otro padecimiento, vemos que en momentos que estamos atravesando una situación inédita, con esto de la pandemia, y cómo aparecen, ¿no es cierto?, nuevas expresiones sintomáticas, por más que se lo quiera negar, no todo es un síntoma de una patología, sino que obviamente tampoco tenemos que caer justamente en esto de querer medicalizar, ¿no es cierto?, absolutamente toda aquella operatoria o acto de la vida, como puede ser por una pérdida afectiva, lo que debería ser un duelo, o una ruptura de un vínculo, y que se lo quiera justamente medicalizar como está ocurriendo a grandes rasgos. Bueno, tenemos y la ley los define, o sea, tenemos un sistema sanitario netamente hospitalocéntrico. Este es otro de los grandes temas. Es decir, que la concentración, ¿no es cierto?, y el criterio de atención está basado en las grandes instituciones, o sea, en los hospitales, ya sean generales o especializados. Por eso, toda esta corporación que resiste, ¿no es cierto?, la aplicación de la ley, constantemente van diciendo, no son manicomios, antes eran neuropsiquiátricos, ahora ni siquiera hablan de neuropsiquiátricos, hablan de hospitales especializados. O sea, un eufemismo que indudablemente intenta lavar o ocultar la existencia de estas instituciones que siguen generando más de lo mismo. O sea, cualquiera de nosotros podemos ir al Borda, al Moyano, al Tobar García, y vamos a ver que las personas están internadas por décadas, ¿cierto? Yo he tenido la mala suerte, porque de dar con una mujer en el Moyano que tenía 102 años y llevaba 75 años de internada. O sea, y así podemos encontrar. Entonces, si eso verdaderamente es el modelo que el Estado debe brindar y la solución que se le debe dar a las problemáticas de salud mental, y obviamente esto con los derechos humanos no tiene nada que ver, porque lo que estamos haciendo con ese modelo es ni más ni menos que suprimiendo la subjetividad humana, ¿no es cierto?, y arrojándolo a una inexistencia. Por eso también a veces es válida la metáfora esta de considerarlo como desaparecido, porque no solo porque no tiene ni siquiera los DNI, ¿no es cierto?, sino porque justamente todo este descuido que está bajo la órbita de los derechos humanos, porque el responsable es el Estado, pero donde también convergen responsabilidades. Y en esto hay que hacer también una referencia concreta. La Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 29, nos manda justamente un mensaje muy claro, que cada uno de nosotros, trabajando en una institución, tiene que velar y debe denunciar cualquier irregularidad que justamente haga arrasamiento, ¿no es cierto?, sobre la dignidad y sobre la humanidad de una persona. Y esto, bueno, si vos trabajás en un manicomio, obviamente no podés salir a denunciar porque primero perdés el trabajo, te vas a lograr, o sea, es terrible, pero estamos en una mecánica, digamos, de chantaje donde el Estado mira para otro lado, porque en realidad, desde esa perspectiva de derechos humanos, es el gran responsable. Pero también hay un mecanismo que se llama de aquiescencia, donde es la responsabilidad de otras instituciones o de alguna manera actores que intervienen, donde, bueno, no tenemos que hacer más la vista gorda y tratar de decir, bueno, esto no puede seguir, porque no tiene sentido que en pleno siglo XXI, a menos de 25 cuadras de la Casa de Gobierno, sigamos teniendo este tipo de instituciones que aparte son verdaderamente verdaderos despilfarros. ¿Por qué? Porque el manicomio, aparte de ser un mecanismo de control social, es una unidad de producción, mueve mucho dinero. Para que tengan una idea, en la ciudad de Buenos Aires, Hospital Borda, Hospital Moyano, para este año se le asignó casi 1.600, 1.700 millones de pesos a cada uno. En este momento, tanto el Hospital Borda como el Hospital Moyano tienen más o menos 500 personas internadas, a grandes rasgos.
Si yo hago una simple división y este recurso multimillonario lo divido por la cantidad de camas a la cual yo estoy obligado a sostener, me da una cifra de arriba de los 300.000 pesos mensuales por cama. Tal como le decía Franco Basaglia, los recursos hay que ponerlos en las personas y no en las instituciones. Franco Basaglia convenció a los legisladores italianos, en finales de la década del 70, la ley 180 de ellos se sancionó en el año 1980, justamente uno de los argumentos con que Basaglia convenció a los legisladores, que salía inclusive mucho más económico al Estado sostener este modelo, que no manicomial, atendiendo a la comunidad, haciendo apertura de centros de salud mental, de emprendimientos sociales, de viviendas dentro de la comunidad para las personas que la requerían y que sobraba mucho dinero. Y esto es tal cual. Pero bueno, acá donde surge nuevamente esta lógica corporativista que defiende sus intereses, porque ¿qué pasa? ¿Por qué se resiste la ley? ¿Por qué se resiste la sustitución de los manicomios? Porque en realidad encubre otro negocio. Es que si la ley sostiene que debemos sustituir el modelo manicomial y estas instituciones, también debe ser de alguna manera sustituidas las clínicas privadas. Y acá entramos justamente en un mecanismo, un circuito económico terrible. O sea, averigüen por si tienen algún conocido cuánto puede llegar a salir internar una persona con un padecimiento mental en una clínica de estas 5 estrellas o 3 estrellas. O sea, es terrible. Bueno, entonces acá también vemos que la accesibilidad nos limita. Si vamos a lo público, y por esto les recomiendo que vean el documental El vecino del PH, del barrio al manicomio, donde ahí justamente yo formo parte del grupo Utopía, donde hay una compañera, Lucía, parece ser que la vio porque asiente. Bueno, ahí les va a mostrar justamente esto de la accesibilidad. Ahí justamente van a ver cómo todos los resortes se ponen en funcionamiento, menos lo que tienen que operar. Y la persona queda abandonada y entonces se genera esta lucha, ¿no es cierto?, que desde una perspectiva económica sería de pobre contra pobre, o acá entre sectores de clase media que dicen, por favor, yo quiero vivir tranquilo en mi casa y esta persona no me deja, no puedo pasar, o sea, y nadie se hace cargo. Entonces, esto indudablemente tiene que ver con eso. ¿Por qué nadie se hace cargo? Porque no se cumple ni la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, ni la ley nacional. Y esto se ha verificado que justamente ante un hecho terrible que fue ahí en Palermo, cuando justamente una persona con una problemática de salud mental, parece ser que en pleno brote, mató a un policía y después terminó muerto él también, ¿se acuerdan? Esto fue tomado justamente por este sector corporativo y salieron por todos los medios de comunicación que la culpa la tenía la Ley Nacional de Salud Mental porque no permitía internar. Una barbaridad, una barrabasada, pero que lamentablemente los periodistas y todos aquellos con mala fe sostenían, donde el artículo 28 y el artículo 29 es taxativamente muy claro respecto de que está la internación involuntaria, que quiere decir cuando una persona no puede dar su consentimiento informado, entonces tiene que operar, obviamente tiene que haber un recurso que pueda activarlo. ¿Y cuál es? El equipo interdisciplinario que tiene que definir si hace falta una internación y ante la imposibilidad de hacerlo de forma voluntaria, sí, dar cuenta a un juez para que obviamente se genere esa internación involuntaria. Bueno, todas estas cosas tienen que ver cómo, si vamos al sistema público, la salud mental está totalmente homologada a los rostros de la pobreza. Sabemos que vamos a ir, ¿no es cierto?, a un sistema de salud mental público que trabaja a pesar del esfuerzo que hacen los profesionales y los trabajadores, con lo más elemental, cada vez más restringido, y en el caso de situaciones, digamos así, de gravedad, como esto que implica un brote, indudablemente el destino es uno solo, terminar en estas grandes instituciones que uno tiene fecha de entrada pero no tiene fecha de salida. O sea, hasta de esa perspectiva, el modelo de internación en la lógica manicomial, o sea, alguien que comete un delito es sancionado, es penalizado,
sabe cuánto cumple la pena, cuándo entra y cuándo sale. En salud mental esto se pierde, por eso se genera este grado de lo que llamamos la cronicidad, ¿no es cierto? Esto en cuanto a la cuestión de lo, digamos, de la accesibilidad. Por el otro lado, bueno, el que tiene el recurso y la posibilidad de ir al sector privado. Pero acá nos encontramos también con que el sistema privado, o sea, tiene todo estructurado de una forma tal, inclusive la legalidad. O sea, ustedes saben que existe un PMO. ¿Saben lo que es el PMO? El PMO son las prestaciones médicas obligatorias. O sea, es aquello que a partir de la Superintendencia de Salud se determinó de lo que deben hacer las empresas de salud, generalmente las prepagas, respecto de qué es lo que tienen que brindar. Y vemos que en salud mental, a diferencia de la legalidad orgánica, tiene límites. O sea, si vos te enfermas por un problema cardíaco, de lo que pueda ocurrir, no te van a poner limitaciones de ningún tipo para internarte, para atenderte. Ahora, en salud mental, paradojalmente, te ponen 30 sesiones de psicoterapia y 30 días de internación. Cumplidos esos 30 días de internación, si vos estás en una clínica privada, que aparte no te garantiza nada, o sea, perdés esos 30 días y ya tenés que buscar atención por otro lado o pagarla. Con lo cual entramos justamente en esa vorágine del negocio. Y esto de 30 sesiones de psicoterapia, todos sabemos de que no hay tiempo, o sea que de acuerdo, bueno, pero en esto también ustedes tienen que estar muy atentos, porque la absorción del sistema privado sobre los trabajadores y fundamentalmente, digamos, los psicólogos y psicólogas, tiene que ver con este régimen donde justamente les imponen un mecanismo o un modelo de atención donde, por ejemplo, está prohibido el psicoanálisis. O sea, ellos mismos diseñan, ¿no es cierto?, cuáles son las prácticas que le conviene, ¿no?, para generar la menor inversión. Para ellos, obviamente, es un gasto, y ahí, obviamente, lo que se resiente es la atención de la persona, que inclusive paga por mes una fortuna para ser atendida, y resulta ser que después queda abandonada a lo que sea, y termina, obviamente, como único recurso el sistema público. Bueno, entonces vemos que estamos como diría Fernando Ulloa, en una encerrona trágica respecto de esto. Y que las leyes vinieron acá a tratar de generar una ruptura en ese modelo de atención, y por eso nos encontramos hoy actualmente en esta situación, ¿no es cierto?, de un ataque avasallante y punzante contra la Ley Nacional de Salud Mental, porque obviamente toca intereses muy, muy fuertes. Y esos intereses muy fuertes, no tenemos que olvidar que este modelo médico hegemónico psiquiátrico está respaldado muy fuertemente por la industria más poderosa de la Tierra, que es la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Donde, por eso les recomiendo que vean la película esta, porque hay una parte maravillosa que está filmada dentro del Congreso de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de Argentina, donde ahí van a ver justamente, ¿no es cierto?, cómo el pool de los laboratorios va generando, ¿no es cierto?, toda su mecánica publicitaria, comprando voluntades, porque pagan todo, pagan estadía, te pagan un viaje, te pagan, o sea, te ofrecen preventa de todos lados y nadie se hace cargo, ¿no es cierto? Y ahí donde les venden, ¿no es cierto?, en la literatura, o sea, que tal molécula es extraordinaria para atender tal caso. Y sabemos que primero se inventan las enfermedades y después las moléculas. Por eso el otro gran tema que tenemos es la perspectiva del diagnóstico. ¿Cómo hacemos si se está diagnosticando bajo el régimen, ¿no es cierto?, hegemónico del DSM-5, que es el manual diagnóstico norteamericano, donde justamente los primeros manuales diagnósticos tenían cerca de 80 patologías, hoy tienen más de 800, porque se van inventando a la medida que la exigencia de la necesidad, ¿no es cierto?, de los laboratorios, para decir, bueno, para tal padecimiento, tal molécula. Y esto indudablemente está generando de que el impacto de los psicofármacos en nuestro país es terrible, es uno de los más altos del mundo.
se consume más en el esquema del modelo de atención, donde debería ser la cuestión de lo asistencial y, bueno, ¿qué te brinda? O sea, el impacto del psicofármaco está por encima del 50%. ¿Por qué? Porque también hay otro registro que han alimentado, que es en el imaginario social, de que no se ejecuta un acto médico, o sea, si la persona que va a ver a un médico, por X causa, si el médico le dice, bueno, yo encontré todo bien, que le vaya bien, ah, no, doctor, pero no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque está justamente atravesado en el imaginario social de que el acto médico se cumplimenta en la medida que sos, de alguna manera, te dan prescripción farmacológica de cualquier tipo. Y esto en la salud mental, por ser justamente algo tan, digamos así, imprevisible, o sea, tan difícil de... Por eso hay que poner en tela de juicio todos los criterios diagnósticos. Nosotros sabemos lo que pasa con los chicos, con estos síndromes de hiperatención, de hiperquinesia, o sea, todo hiper, que apunta nada más al sostén de una monumental industria de venta de psicofármacos, sin que esto implique demonizar la función de ciertos psicofármacos que en la psicosis pueden de alguna manera actuar en un primer momento en la estabilización muy necesaria, ¿no es cierto? Porque cuando uno pensamos el abordaje, tenemos que pensarlo, bueno, de que en primer momento, obviamente, ante una fase aguda del padecimiento, la intervención de un psiquiatra, la ayuda a lo mejor de un antipsicótico o alguna otra molécula que genere una estabilización para poder justamente empezar a trabajar desde toda la perspectiva que donde tiene que ver, bueno, la intervención del psicólogo, el trabajador social, o sea, de todas aquellas prácticas que es lo que plantean las leyes, o sea, cualquiera puede ser pasible de un padecimiento mental. Lo importante es romper con ese criterio manicomial, ¿no es cierto? Cuando yo le decía los 3 criterios me había olvidado de uno. El primero era el criterio de peligrosidad, que lo modificamos en la ley de salud mental, ¿no es cierto?, con el de riesgo cierto o inminente para sí o para tercero, que también consta en el nuevo Código Civil. El segundo elemento era que por este criterio de peligrosidad, tal como en este hecho de Palermo, decían, no, pues estas personas no tienen que estar sueltas por culpa de la ley, que deberían estar internadas y no hubieran cometido este asesinato. No, esto es terrible. Es el mecanismo de control social. Y el tercer elemento es la creencia de la irreversibilidad del padecimiento. Esto que históricamente se cree, el que es loco va a morir loco. No hay posibilidades de ningún tipo, ¿no es cierto?, de restitución, ¿no es cierto?, parcial, ni siquiera parcial, o sea, por eso la ley es muy, muy clara. O sea, cualquier diagnóstico, bueno, pero cada tanto tenemos que, obviamente, controlarlo, porque una persona puede haber evoluciones y no quede para siempre internado en un lugar o que para siempre sea considerado, ¿no es cierto?, como sostenía antes los conceptos del Código Civil, respecto de considerar a una persona, bueno, un demente, y ya para siempre estaba sancionado a no poder dar cuenta y poder disfrutar de sus derechos. O sea, hay personas que pueden a lo mejor no estar en un determinado momento en capacidad de manejar su patrimonio, pero vemos que hay personas internadas que inclusive hasta adquieren la posibilidad de una relación afectiva, hasta legalizar matrimonio, que votaran. Esto obviamente se ha demostrado que indudablemente en la medida que con el abordaje clínico, social y comunitario vamos avanzando, o sea, podemos ir habilitando progresivamente todos los derechos que están desarrollados en la Ley Nacional de Salud Mental. Y en esto, un poco para ir cerrando, la importancia digamos, del criterio que sostiene la ley. Yo creo que en el principio ustedes van a poder observar que ni siquiera hace referencia a lo clínico. Dice que en realidad la salud mental es un proceso históricamente dado que está íntimamente ligado a la concreción de una multiplicidad de derechos. Quiere decir que sin vivienda, sin el derecho a la educación, sin el derecho a la salud, sin el derecho a un medio ambiente saludable, ¿sí? O sea, sin todo eso no hay salud mental. Y resulta que no solo es un problema de quienes atraviesan los peores padecimientos, sino que también lo estamos padeciendo nosotros, porque muchos de nosotros o no tienen acceso a la vivienda, o sea,
y sabemos, ¿no es cierto?, que el aumento este terrible de la pobreza está sumiendo cada vez más cantidad, millones de personas, y ni que hablar de los chicos, y de los adultos mayores, que son los dos sectores, al igual que la salud mental, históricamente marginados. Parece que el mundo solo de los adultos, porque son los adultos los que tienen la capacidad de consumo. Cuando vos salís de la capacidad de consumo, ya sos considerado un paria. Y esto tiene que ver, entonces, un poco a lo que hacía referencia hablamos del microcontexto, pero hablamos del macrocontexto. Estamos en un orden económico, social, el capitalismo, el neoliberalismo, que indudablemente nos generan este encuadre donde lo que debemos aceptar es la prevalencia de las leyes financieras por encima de la prevalencia de las leyes sociales, políticas y culturales, que son las que defienden justamente los derechos humanos. Bueno, si les parece bien, acá corto y empezamos la intervención. Bueno, muchas gracias, Ángel. La verdad que son un montón de cosas. Bueno, esta charla está abierta a cualquier pregunta. Más allá de eso, sí. Bueno, sin ir más lejos, hace poco, esto del usuario que mató al policía se usó hace poco en una nota que salió de Infobae, que fue bastante polémica. Sí, la tenés, no, impresionante. Y, digamos, apoyando un poco esta idea, este imaginario, como decías vos, de usuario internado violento, ¿no? Padecimiento psíquico violento. Todo el tiempo está asociado eso, o debe estar encerrado y, digamos, no se puede hacer mucho desde ese lado, porque como bien decías vos, si no hay, digamos, un equipo interdisciplinario que trabaje en la idea de la reinserción, digamos, para cada usuario, no tiene mucho sentido. Es, como bien decías vos, se queda en el neuropsiquiátrico y ahí está, digamos. Derechos humanos, bueno, no se conocen directamente. Así que bueno, hay una pregunta que escribió Cami. Dice, Ángel, ¿crees que la facultad nos prepara para aquellas instituciones privadas o forma parte de estas políticas? Supongo que no sé si estamos hablando de la UBA, pero... No, bueno, pero la UBA no me queda ninguna duda. Conozco Sí, claro. obviamente, algunas otras facultades y decididamente es algo que hemos planteado desde la ley y hemos generado, o sea, documentos justamente en recomendaciones a las universidades para la formación, ¿no es cierto?, esté de alguna manera adecuada a las necesidades de lo que es la realidad a nivel de... Con lo cual, sin embargo, esto no ha sido modificado. O sea, la preparación sigue siendo para un modelo privado, de consultorio privado, donde justamente lo que se abona es la concentración, porque esto también lo que yo voy alertando a los colegas y las colegas, es que ojo que el consultorio privado va en vías de desaparición, extinción. ¿Por qué? Porque justamente la gran concentración de las empresas privadas de salud, llámese prepaga, hace que cada vez más van concentrando la atención de la salud mental. Primero, bueno, sabemos que se contratan profesionales con su consultorio, pero ahora con esto del avance de la virtualidad, han encontrado una nueva beta que no la van a desperdiciar. Y es que, obviamente, van a bajar, digamos así, los honorarios, las cápitas, porque obviamente no se necesita tu consultorio privado, y esto apunta justamente a esa degradación del reconocimiento profesional que implica dinero. ¿Por qué también se resiste la ley? Porque las clínicas privadas les sale muy oneroso tener un equipo interdisciplinario. Y acá me acordé, el paciente este que mató el policía, era un paciente que se atendía en una institución privada, Centro Médico Pueyrredón, que la madre sale a denunciar que estaba en búsqueda de otra psiquiatra. ¿Por qué? Porque le habían cambiado la medicación. Y acá aparece un dato elocuente. Cuando un paciente psicótico, que venía estabilizado porque lo conocían en el barrio, ahí en Palermo lo conocían todo el mundo, un tipo que no jodía a nadie. Cuando se cambia la medicación, hay muchas posibilidades de que se genere algún tipo de reacción adversa o inesperada, ¿no
¿no es cierto? Y que aparentemente es lo que ocurrió. ¿Dónde estaba el equipo interdisciplinario de esta institución privada para decir, no, bueno, sí, un psiquiatra de acá le cambió la medicación, hubo una reacción inesperada? ¿Dónde se hicieron cargo? Quedó abandonado a la calle. Y la pobre madre, que obviamente una mujer muy grande, no podía hacer nada. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto?, que se cargó las tintas sobre la ley y como si el tema de la ley fuera exclusivamente un problema del sistema público, cuando acá se ocultó que el paciente tenía una cobertura privada y nadie salió a decir y a denunciar de que ahí está verdaderamente la cuestión nodal de la situación. ¿Por qué este centro médico Pueyrredón no se hizo cargo del paciente y no verificó e hizo un seguimiento ante el cambio de medicación? Bueno, esto justamente tiene que ver con esto que venimos hablando. ¿De qué accesibilidad estamos hablando? O sea, la madre de este paciente seguramente no sé cuánto pagaría por mes. Puedo asegurar que hoy cualquiera de afiliación de esa está arriba de los 20.000, 30.000, 40.000 pesos por persona. Y resulta ser que encima tenés que sufrir este tipo de situación. Entonces quiere decir que la formación, volviendo al tema, está totalmente, digamos así, desfasada respecto de la realidad. O sea, ese modelo que nos formaron y que lamentablemente se sigue formando, ¿no es cierto? Ya me parece que obviamente no hay ni con qué empezar a discutirlo. Ojo que yo soy de alguna manera, adhiero al psicoanálisis, puedo adherir a ciertos conceptos de Lacan, pero obviamente lo que se está generando, aún desde todas las escuelas, es que el profesional psicólogo sale y bueno, abro mi consultorio. Claro, sí, sí, esa ¿Se perspectiva. entiende? Entonces, ¿qué pasa? No hay una adecuación de la formación a decir, a ver, ¿por qué la facultad me tendría que estar formando? En consonancia a la ley. La ley que postula, un cambio de paradigma. Bueno, cierro el monovalente, el neuropsiquiátrico, y hago la apertura de guardias interdisciplinarias. ¿Me forma a mí para ser parte de una guardia interdisciplinaria? No. Claro. ¿Me forma a mí para ser un profesional dentro de un servicio de salud mental de un hospital general, que es otro de los grandes avances? No. ¿Me forma a mí para ser un profesional actuante en un equipo interdisciplinario en el dispositivo de atención de camas de internación en un hospital general, que no tiene que tener más de 10 camas, porque justamente de eso se trata? Poco y encima muy controlado e internaciones breves. No, no me forma. Me forma a mí para trabajar en una casa de medio camino, en una residencia protegida, en un hostal, que serían los dispositivos justamente para la externación asistida de las personas que siguen internadas en los manicomios. No, no nos forma. Emprendimientos sociales, cooperativa, o sea, todos aquellos dispositivos artísticos. Esta es otra cuestión, o sea, también tenemos que salir de la convención y de la formalidad de creer que solo en salud mental tenemos que intervenir lo que tenemos título de grado. Esto no es así. Es muy importante la intervención de cualquier actor en el momento de un abordaje. En algún momento puede ser más importante un amigo de aquel que sufre o un referente de su barrio, que a lo mejor mi intervención es psicoterapéutica. Por eso a cada momento hay que darle su importancia y no rebajar ni disminuir, ¿no es cierto?, a cualquier otro saber. Entonces, una de las características que ustedes no tienen que perder de vista, que la formación no lo hace, es la capacidad de crear posibilidades. Porque aparte de lo que ya sabemos y conocemos, lo que fue el Hospital Lanús, lo que fue el Centro Piloto Boca Barraca, o sea, todos aquellos dispositivos que sabemos que son exitosos respecto a esta posibilidad de cambiar el modelo manicomial, uno puede generar y crear nuevas alternativas y nuevas posibilidades, ¿cierto? O sea, yo me recuerdo, Freud atendió a un paciente en el tren, o sea, porque si uno habla del psicoanálisis, uno supone que dentro de un hospital no hay un diván. Pero no, lo que interesa es cómo intervengo desde mi capacidad de saber, pero también desde mi propia creatividad.
¿no es cierto? Y esto es fundamental, no quedarse cristalizado en las prácticas que ya están, sino que darle cauce y proyección a nuevas modalidades de atención. Esto es importantísimo. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, yo en PsicoUA lo veo muchísimo y el perfil está siempre pensado para consultorio y de hecho hasta uno tiene que ir buscando, bueno, dónde puedo intervenir, de qué puedo trabajar o qué puedo hacer, que no sea solo, digamos, clínico y de consultorio, ¿no? Está pensado para cierto sector, que está pensado para ciertas personas con acceso a, digamos, que conocen también psicólogos, psicólogas. Yo he visto cómo se trabaja en hospitales y de repente no es lo mismo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta las subjetividades, hay que tener en cuenta de dónde viene esa persona, bueno, si hay, digamos, esto de puesta en saber, ¿no? Del profesional, uno, bueno, puede ir al psicólogo y dice, bueno, voy al psicólogo, lo voy a pagar, digamos, en mi imaginario el psicólogo sabe porque estudió y tiene el título y demás, y yo sabiendo y teniendo acceso a eso, ¿no? Bueno, eso no ocurre en todos los sectores también, y hay que tenerlo en cuenta, digamos, el hecho de que yo tenga un título, que el psicólogo o psiquiatra tenga un título, no significa que esa persona pueda estar, no, digamos, a ver, con esto a lo que quiero ir, yo trabajando mucho en hospitales como acompañante terapéutico, veía que muchos de los profesionales intentaban, digamos, armar algo con la paciente o el paciente desde este mismo modelo, ¿no? Como, bueno, yo soy el psicólogo, la psicóloga, entonces vos tenés que hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo? Digamos, esto se veía un montón y este es el modelo, digamos, que yo miraba eso desde afuera, como AT, como acompañante terapéutico, y decía, claro, este es lo que se nos enseña, o, digamos, en la carrera, en la formación. Es pensado para un solo sector. Después, bueno, lo que decías vos, una vez que salís, quedan las residencias ad honorem, por el honor. Eh, Muchas veces, bueno, pasa de que las instituciones no se conocen porque la facultad es muy, muy hermética en ese sentido, digamos, ¿no? Puede haber, digamos, algún que otro testimonio clínico, además en alguna que otra materia, o podés ir a conocer el Borda, pero es muy reducido. En muy pocas materias no hay casi cupos, creo que es en psicopatología, y en alguna que otra materia optativa, después, bueno, más adelante en las materias, digamos, prácticas, pero eh, tampoco tenés mucho para, yo que ahora el año que viene voy a hacer las materias, digamos, de prácticas, tampoco hay mucho para ofrecer que no sea clínico. Es todo, digamos, atravesado por eso, por esa idea. Y, y otra cosa que te quería preguntar, Ángel, o, digamos traer acá a la charla, es esta idea, ¿no? De la ley, que se maneja bastante, se piensa que la ley se trata de cerrar, digamos, los monovalentes y chao, todos despedidos, todos afuera. Hay esa idea, ¿no? Dando vueltas, que la he escuchado incluso en profesionales de la salud mental. Bueno, ese evidentemente es una muletilla que viene usando este poder médico psiquiátrico ya desde que sancionamos la ley 448. Yo fui de alguna manera amenazado, violentado dentro de la misma legislatura por estos sectores y justamente y gremiales, porque ojo que hay gremios que la juegan de progresistas, pero son manicomialistas. Y justamente una patota de un gremio muy importante justamente me generó una encerrona para que yo desista de llevar adelante que sancionáramos la ley. Y esto está totalmente protegido. Esto que se utiliza, ya también el poder médico toma como referencia lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se sancionó la ley Kennedy. Y después en el gobierno de Reagan se llevó a cabo. ¿Pero qué hicieron? Cerraron los manicomios y echaron a los pacientes a la calle. De ahí nació el famoso
fenómeno homeless, las personas deambulando por las grandes ciudades con un carrito, juntando lo que son los cartoneros hoy, ¿no es cierto?, acá en la Argentina. Y esto para nada, al contrario, la ley sostiene que todo el proceso de transformación debe hacerse a partir de los recursos, la infraestructura y los recursos humanos existentes. Al contrario, se va a necesitar más recursos humanos. O sea, porque obviamente en la medida que la atención es interdisciplinaria, que es otra de las cuestiones que se dice mucho, pero o sea, no hay verdaderamente interdisciplina en las instituciones públicas. Lo que hay es una acumulación de disciplinas, lo que se llamaría una multidisciplina. La interdisciplina es justamente, desde una perspectiva democrática, la capacidad que uno puede aportar y cómo entre todos, bueno, se toma lo mejor de acá, lo mejor para el paciente, pero no hacer valer, porque ¿qué implica? La interdisciplina implica un renunciamiento, o sea, porque justamente tenemos que partir de la base de nuestra propia incompletud. Creer que nuestro saber da respuesta más que el otro, ese justamente es otro de los fracasos. ¿Qué pretende la ley? La ley en realidad lo que pretende es una deconstrucción de poder. Y el primer poder que hay que deconstruir es el del propio profesional, que se sitúa desde una perspectiva de saber frente al otro, sufriente e ignorante. Y en realidad es todo a la inversa. Si no hay integración del que padece y su familia en la lógica del tratamiento, no hay posibilidad de avance. O sea, esto es vital. Entonces, ¿por qué se pelea? Porque se pelea y no, bueno, yo digo que vos sos psicótico paranoide, qué sé yo qué, y chao, y ya te puse el sello, te puse el rótulo, y como tal, es palabra santa. Entonces ahí viene justamente la situación que tiene que ver con el planteo de la formación. Nosotros tenemos un sistema de formación, digamos, fragmentado, ¿no es cierto?, por facultades. ¿Qué quiere decir? Que en una facultad estudio lo orgánico, en otra facultad estudio lo psicológico, en otra facultad estudio los procesos sociales, en otro, y así consecuentemente. Entonces cada uno, desde esa fragmentación, va a querer hacer valer, ¿no es cierto?, su saber como el primordial. Y ahí entramos en este problema. Entonces, ¿qué implica esto? Implica un renunciamiento desde la perspectiva de que lo que podemos aportar tiene también sus limitaciones y que necesitamos del saber del otro, indefectiblemente. Como lo dije, en un momento puede operar más la necesidad de uno que otro, pero lo importante es que haya un verdadero equipo y que evidentemente no se juegue esta hegemonización del saber como hacen valer los médicos que dicen, nosotros somos más porque tenemos la capacidad de prescribir los fármacos. Y eso es lo que hace determinante. Y acá entonces se entra en otra confusión con este litigio de, ¿no es cierto?, ¿por qué nos bloquean los concursos a los psicólogos y a otras disciplinas en los hospitales? Diciendo, no, acá lo único que pueden concursar son los médicos. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros tenemos la capacidad de prescribir fármacos y eso ya nos hace fundamental y por encima del resto. Cuando en realidad dirigir y entrar en un concurso para ser jefe de un servicio o de una institución, en realidad se juega más una concepción administrativa, y eso tiene que ver no con las incumbencias, sino con las competencias. Las incumbencias son las que cada uno de nosotros, hoy llamadas actividades reservadas, que de paso también les digo, en el 2016, no me acuerdo, nos hicieron una modificación terrible, teníamos 16 actividades reservadas, determinadas por el Ministerio de Educación en el año 2009, y justamente con este avance neoliberal nos restringieron nada más que a 5 o 6. Terrible esto, y se callaron la boca la mayoría de los profesionales, lo aceptaron, y hoy estamos viendo cómo justamente ese poder médico que dice y se arroga que son los únicos capacitados para direccionar un tratamiento, para direccionar una institución o un servicio, tiene que ver justamente con que son los únicos que pueden indicar una internación. Y esto no es así. Bueno, hay un montón de derechos que la misma facultad les está ocultando y fue cómplice de este terrible aniquilamiento de nuestras actividades reservadas, antes llamadas incumbencias.
La competencia es la capacidad que yo tengo como profesional de cualquier título de grado para hacer justamente, por ejemplo, una capacitación o una formación respecto de toda la perspectiva administrativa que implica trabajar en un sistema público o privado. Quiere decir que si yo hago un curso de administración hospitalaria, o sea, eso no incrementa mi incumbencia, ni la afecta, ni la modifica. Lo que sí me da una perspectiva desde este régimen de las competencias. Que habiendo un sistema, por ejemplo, de una carrera profesional, esto es importante porque justamente cuando nosotros discutíamos la ley nacional, me acuerdo que se invitó a la figura máxima de la salud mental de la OMS, que era el doctor Benedetto Saraceno, ítalo-suizo, y cuando le planteamos que nos encontramos con este obstáculo, que estas corporaciones sistemáticamente decían que no podía ser, que estábamos todos en un plano de igualdad respecto de los concursos, se agarró la cabeza y dijo, pero esto es una discusión medieval. Acabo de llegar de Canadá y la directora de un hospital era una enfermera. Pero acá estamos subvertidos respecto justamente, y esto está obviamente impactado en el imaginario social, donde el médico tiene un reconocimiento, obviamente tiene todo una y esto también les interesa a ustedes porque también se ha generado, ¿no es cierto?, otra discusión. Después de obtener el título de grado en psicología, ¿estoy habilitado o no para la práctica clínica? ¿Usted qué dice? ¿Estamos habilitados después de obtener el título de licenciado en psicología para la práctica clínica? ¿Estamos habilitados o no? ¿Qué dicen? Bueno, en principio tener la matrícula, por ejemplo, en México se exige tener una especialización o un estudio de posgrado. No, pero eso es otro tema, Lucía. Estoy hablando acá en Argentina. No, pero acá sí se lo permite. Sí, bueno. Pero es una cuestión ética también. No, claro, pero es otra cosa. Nuestro título de grado nos habilita para el trabajo clínico, lo venimos haciendo desde hace décadas. Lo que pasa que con toda esta cuestión de la mercantilización de los saberes y surge la especialización de los saberes. Entonces hubo varios pícaros de instituciones públicas e instituciones privadas que fueron corriendo en el 2015 a la Dirección Nacional de Salud Mental para sacar patente de formación de la especialidad. Yo no digo que sí o que no, discutámoslo, pero hoy por hoy mi título me habilita para hacer clínica. Entonces no puede ser que no sea considerado. Ahora, si el médico, que es una formación diferente, porque hace una formación en la carrera de medicina y después hace la especialización de psiquiatría, y nos quieren homologar con esa misma estructura, cuando lo de ellos es diferente. Ellos estudiaron 5 años el cuerpo y después tuvieron que estudiar 2 o 3 años para hacer la especialidad psiquiátrica, pero nosotros la especialidad psicológica la hicimos durante todo el tiempo que duró nuestra carrera. Entonces, bueno, este es otro de los grandes temas que tenemos que empezar a debatir. O sea, si como en España o en Estados Unidos, obviamente la clínica necesita de una especialización. Si es así, bueno, va a haber que modificar obviamente los programas, va a haber que modificar, ¿no es cierto?, cómo es la habilitación, porque esto también abrió la puerta a otras cuestiones. Cuando nos cambian el régimen de las actividades reservadas, era para abrirle la puerta a otro tipo de práctica, counselor, o sea, coaching, todo esto, que vienen justamente a degradar el trabajo de los psicólogos, lo viene a disminuir y lo viene a poner justamente, ¿no es cierto?, en un plano de igualdad con una supuesta tecnicatura, porque ni tampoco se sabe de dónde salen. Y la otra cuestión, Sol, que planteaste, que es muy interesante, esto del acompañamiento terapéutico. Es una figura muy importante y he apoyado, ¿no es cierto?, y la sigo apoyando, inclusive estuve en la Cámara de Diputados por un proyecto apoyándolo, que después no salió, pero ojo, que esta figura o las figuras que puedan aparecer como intervención en el registro de atención de salud mental no implique justamente, ¿no es cierto?,
un aprovechamiento para devaluar el título de psicóloga, psicólogo, y quedar justamente, ¿no es cierto?, en la perspectiva de ser nada más que trabajar como acompañante terapéutico. De hecho, por la falta de trabajo, muchos colegas están trabajando, pero que esto justamente tenemos que tener mucho cuidado, porque si no vamos a terminar todo trabajando de acompañante terapéutico. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto no es casual, no es que esto está direccionado y está decidido desde otros lugares, ¿no es cierto? Inclusive dentro de la misma casa de estudio, que obviamente responden a estas lógicas neoliberales. Si vamos a hablar de la Facultad de Psicología de la UBA, sabemos quiénes son los que direccionan, digamos así, la casa de estudio y qué lógica política digamos así, lo sostiene. Entonces, Sí. bueno, tenemos que pelear por nuestros derechos, tenemos que estar muy, muy, digamos así, atentos a todo este tipo de manejos que son en momentos tan oscuros, empiezan a aparecer cuestiones que uno, cuando se da cuenta, ya está institucionalizado el tema. Sí, y respecto a lo que decía Leila, bueno, vos estás en México. Lucía, No, creo que era, no sé si Lucía. Sí, Lucía. No, yo soy de La Rioja. No, como pensé que, porque ahora están en México, le quieren sancionar de prepo una ley nacional de salud mental, justamente asimilada al modelo biomédico. Es terrible. Y esto es peor, porque está liderado por los partidos de izquierda, o sea que uno se va sorprendiendo de que a veces, ya sea por intereses ideológicos o lo que sea, o por desconocimiento, o sea, resulta que se va avanzando en modelos que parece que quiere perpetuar el modelo biomédico, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo quisiera hacer un comentario cortito. Sí. Como dije, yo soy de La Rioja y acá estudiar psicología no es gratuito. Sí o sí hay que estudiar en una universidad privada. Bueno, siempre fue un tema dentro de los y las estudiantes respecto al acceso a la educación. Y bueno, yo ya me gradué, me recibí y actualmente estoy trabajando como docente. Me doy cuenta en las reuniones que los docentes de la carrera de medicina y de las otras carreras tienen un sueldo mayor al nuestro. Entonces, nuestra profesión, no solo como psicólogos, sino como docentes, está muy devaluada. Y hace muy poquito tuve la oportunidad de brindar una jornada a estudiantes de nivel superior del interior de mi provincia. Y entonces con el equipo que formé dije, armemos una tabla con todos los números gratuitos para que puedan acceder y comunicarse. Y nos dimos cuenta que no hay nada. En La Rioja no hay acceso a la salud, no solo a la salud mental, sino siquiera a la salud en general. Y la verdad es muy, muy preocupante. El Leila, quien está aquí, es un estudiante que me acompañó. Y la verdad es muy preocupante. Celebro que se generen estos espacios. Así que agradezco desde aquí a usted, Ángel, y al equipo de Surcico. Un placer escucharlos y compartir esta tarde. Bien, Lucía. Bueno, muy, muy bueno tu aporte. Nos viene muy bien porque indudablemente vemos cómo cada territorio ofrece su particularidad, ¿no es cierto? Y sabemos que históricamente hay lógicas feudales en determinadas provincias, y esto del poder médico que está obviamente valorizado por encima de otras profesiones, bueno, se reitera en muchos lugares. Tenemos, por ejemplo, acá muy claro la situación de la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue excluida de la carrera profesional. Son considerados como administrativos. O sea, esto es verdaderamente ya de un grado de abuso total. Estamos peleando para que la enfermería, hay muchas que son licenciadas, o sea, que tienen títulos de universidad, o sea considerado primero parte de una carrera profesional, y después con el reconocimiento salarial, y esto pasa, bueno, también con otras carreras, inclusive los psicólogos. Siempre lo médico está más sobrevalorado, ¿no es cierto?, que el resto de la... Y esto es la capacidad de lobby que tienen.
y la capacidad de lobby también para perjudicar a sus propios representados. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es la asociación que siempre ha promovido todos los embates contra la ley, que es la Asociación de Médicos Municipales, por ejemplo, no pelea que haya paritaria y solo aceptan un 7% que le ofrece el gobierno a la ciudad, cuando los sueldos de los médicos, como el del resto de todos los trabajadores de la salud, está totalmente devaluado. Sin embargo, son parte del sistema. O sea, por eso tiene esa capacidad de que, aparte de ser un gremio, son los que ponen los funcionarios. Porque todos los funcionarios, los directores de los hospitales, los ministros, los secretarios, los directores de salud mental, todos son puestos justamente por esta entidad gremial. Por eso es un modelo corporativo. Entonces, hay un anudamiento gubernamental corporativo que es muy complicado. Porque, claro, el gobierno escucha a esa corporación que es parte de su propio gobierno, porque le cede la gubernamentalidad. Dice, bueno, cualquier gobernante dice, yo de salud no sé nada, llamen a un médico. Y el médico que va a aparecer es representante gremial de estas instituciones que son hegemónicas por naturaleza. Una cosa que antes que me olvide, Sol, sí. otra cuestión que la formación, bueno, obviamente esta cuestión discriminatoria entre residentes y concurrentes, que siempre he luchado para que se reconozca. Está bien, un residente es una formación a tiempo total y el concurrente es una formación a tiempo parcial. Pero al de tiempo total se le reconoce al menos cierto régimen salarial, terrible, pero al menos lo tiene, pero el concurrente no. Es más, tiene que pagar de su bolsillo hasta el seguro de mala praxis. Bueno, que se le pague en relación a las horas que se forman. Esto también es, ¿por qué? Porque la mayoría de las concurrencias no son de médicos, son de otras profesiones. Entonces, vemos cómo hasta hace muy poco tiempo, en el sistema de salud mental, el 50% de la fuerza de trabajo estaba bajo la condición ad honorem. Becarios, pasantes, concurrentes, que son que de última lo que también terminan sosteniendo la atención, porque cuando va al hospital, los jefes no los ven. Lo que sostienen son los residentes, los concurrentes. Bueno, esto también es otra de las cuestiones que tiene que ver a nivel de la accesibilidad. Y el otro tema de la accesibilidad es, por ejemplo, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y se reitera en el resto de las provincias. El sistema público atiende de 8 a 1. Claro. O sea, ahí hay una capacidad que es ociosa. ¿Pero por qué? Y a la tarde, ¿por qué? Y no, porque hay que poner más plata, hay que pagarle a otros profesionales. Entonces, claro, ahora para pedir un turno, ¿sabes qué? Podés esperar un mes y medio, con suerte. Claro. Entonces, esto también es parte de la accesibilidad, de la no accesibilidad. O sea, se limita. Y después lo otro que decía, el sistema hospitalocéntrico, que va en desmedro de una estrategia de atención primaria de la salud, que es fundamental para la salud mental. La estrategia de la atención primaria de la salud implica que cualquier persona con cualquier padecimiento, lo primero que tiene que hacer es ir a su lugar más cercano a su casa. Claro. Lo que viene a llamar, nosotros acá en la ciudad se llaman CESAC, bueno, en otro lado se llaman los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud, que bueno, es la entrada, ¿no es cierto? El elemento fundamental de entrada al sistema, y que a partir de ahí, de acuerdo a la complejidad, ¿no es cierto?, del padecimiento, empiece la cuestión de la derivación a otros niveles de atención, a mayor complejidad. Pero esto no existe. La Ciudad de Buenos Aires tiene 34 hospitales y solo 45 CESAC. O sea, que vean ustedes cuál es, digamos así, la proporcionalidad. Esto no es atención primaria. Rosario, por ejemplo, sí tiene un modelo de atención primaria. Tiene 3, 4 hospitales y después un montón de centros de atención primaria de la salud. O sea, está mejor desarrollado. Y esto tiene que ver con el criterio acá en Buenos Aires del régimen hospitalocéntrico. O sea, porque el hospital es el feudo, ¿no es cierto? Y los centros de atención primaria son los lugares de castigo. Van los que han tenido algún problema en el hospital y le dicen, mándate para allá y acá. Es hasta un régimen de castigo trabajar en el sistema de atención primaria de salud. Y en los centros, los CESAC, por ejemplo, primero no hay equipo de salud mental,
puede haber un psicólogo, psiquiatra, creo que hay uno o dos en algunos de los centros, o sea que quiere decir que la política de salud mental obviamente no está adecuada a las necesidades. Y en esto lo confirma plenamente, ¿no?, acá en la ciudad, que la Dirección General de Salud Mental, que es la que debe definir la política, tiene bajo su órbita nada más que los 4 hospitales monovalentes, los 2 centros de salud mental, el 1 y el 3, y los talleres protegidos. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y los servicios de salud mental de los hospitales generales, dónde están? Ah, no, eso pertenece a la jurisdicción propia del hospital. Y sí, que nadie puede bajar una política que vaya y ligue directamente a uno de los dispositivos fundamentales, que es tener justamente un servicio de salud mental en un hospital general. O sea, estos son los absurdos, pero que obedecen a estas lógicas de dominio que tienen que ver con los intereses de cómo está forjado el sistema sanitario, que es netamente hospitalocéntrico. Sí, tal cual. ¿Y los llamados centros de día? ¿Los centros de día o decís hospitales de día? No, centros de día. Ah, bueno, esos son algunos efectores que también lo abren así con cuentagota, como también Sí. abrió, no tenemos, por ejemplo, dicen que abren casa de medio camino, residencia protegida, y es todo mentira. Intentaron abrir una casa de medio camino dentro del Hospital Moyano, un absurdo total, que los propios trabajadores del Moyano se negaron. O sea, si vos abrís una casa de medio camino, no puede estar dentro del hospital neuropsiquiátrico. O sea, hacen lo que realmente se les ocurre, todo contrariamente a lo que se sostiene desde la ley tanto de la ciudad como la de nación. Y la otra cuestión absurda es que sigamos formando, ¿no es cierto? Ustedes van a pasar, que se sigan formando en los hospitales monovalentes. ¿Cómo voy a seguir formando sobre lo que yo quiero modificar? Que la formación se haga en un servicio de salud mental de un hospital, en un centro de salud mental, en el Ameguino, en el de Núñez, en una casa de medio camino. O sea, genera una rotación por los dispositivos que hay que abrir, no por los que hay que modificar. Entonces, ¿qué pasa? La lógica manicomial ya se empieza a vender desde la formación. Y el que trabaja dentro de una institución manicomial, más allá de su vocación, de su ética y sus buenas intenciones, termina alienado. El modelo manicomial termina alienando, quiere decir, sometiendo a esa lógica. Si vos te resistís o no la querés aceptar, te dicen, tenés 2 caminos, o te quedás o te vas, o te hacen la vida imposible. Yo conozco jefes y hasta a un subdirector que por apoyar la ley de salud mental de la ciudad, hasta le prendieron fuego a la oficina. O sea, y otro que directamente, otro compañero, un psiquiatra que era de guardia, también le hicieron la vida imposible y se tuvo que ir. Y colegas nuestros, psicólogos, también, por escribir un artículo en la revista Topía, afuera del Borda. O sea, ahí es hasta un modelo actuando desde un modelo cuasi mafioso, ¿no es cierto? No, tal cual. Sí. Sí, bueno, de hecho, en uno de los trabajos que hicimos en salud pública, fue bueno conocer un poco qué pasaba en el Borda y conocimos los talleres, el Centro Cultural Borda, la cooperativa La Huella, y ahí fue que un poco empiezo a ver, digamos, qué era lo que estaba pasando y la presión que tienen, más que nada en la cooperativa de La Huella, no sé si seguramente Sí. la conocés. Federico Bejarano. Y bueno, hicimos una entrevista con él, estuvimos hablando bastante y nos contaba esto, ¿no? Como que no están institucionalizados, es como que están, claro, En el limbo. sí, están afuera en realidad del Borda y es decisión del profesional o no derivar o recomendar al paciente ir o no ir, digamos, tanto al centro cultural como a La Huella y demás. Frente de Artista del Borda. Claro, digo, y eso si no estuviese, ¿qué queda? No, y bueno, no son Claro, reconocidos de ningún punto de vista. Hemos tal luchado para que se asigne partida para el Frente de Artistas, para Cooperanza, para la radio La Colifata, o sea, cual. porque son también dispositivos. Sin embargo, no,
No, Y gracias, claro. en algún momento los quisieron echar a todos. Sí, sí, sí. Los vangan porque enseguida se genera una resistencia donde quedan mal parados. Porque si fuera realmente por el criterio que tienen las autoridades y la mayoría de los que laburan, porque hay que ser muy sincero en esto. Yo, indudablemente, bueno, yo trabajé en un hospital de día, un hospital general, el Hospital Álvarez, y compartíamos el hospital de día, justamente atendíamos psicóticos, con el servicio de dermatología. Y a cada tanto venían a decir de que no podía ser, que estos pacientes no tenían que estar acá, tenían que estar en el Borda. O sea, el prejuicio y el grado justamente, cuando en realidad eran todos pacientes estabilizados, pero una cosa increíble, funcionaban, y aparte un beneficio del hospital de día es un dispositivo a prestarle mucha atención. O sea, y bueno, ahí vemos cómo el mismo sistema sanitario y el modelo biomédico, o sea, va expulsando. Inclusive la que venía a decirlo era una enfermera, pero por mandato a lo mejor del jefe. Y decía, no, acá no tiene que estar el Borda, el Moyano, déjense de joder, porque los pacientes de dermatología se asustan, cualquier cosa. Bueno, esto es parte justamente de ese modelo que está tan arraigado, ¿no es cierto? Por eso es una disputa de sentido por un lado, y por otro lado es también un cambio cultural. Porque la ley, le echan la ley es un punto de partida. Y Sí, obviamente si no hay un movimiento social, político que acompañe, como acompañó la ley de matrimonio igualitario, como está acompañando la ley del aborto gratuito, legal, o sea, indudablemente necesitamos también en la salud mental, en primer lugar, impactar en la sociedad que la salud mental no es el problema de la locura. La claro. salud mental es la capacidad de tener, y acá vamos a la accesibilidad, es la capacidad de desarrollar un sistema integral de atención que se haga cargo de todo absolutamente el espectro de padecimiento, desde lo más grave hasta lo menos grave. Porque hoy, donde muchas personas están perdiendo el trabajo y están con un monto de angustia terrible y llegan a un hospital, ¿y vos qué te vas a plantear cómo lo diagnostico? No, quiere decir que tenemos que empezar a hacer y a prepararnos para poder justamente dar ayuda a todo este tipo, ¿no es cierto?, de manifestaciones que no son ni patológicas, ni mucho menos, pero que son parte de la salud mental. Claro. O sea, es hacerse cargo de lo que le está pasando a nuestra población y que en realidad no hay sectores vulnerables, son sectores vulnerados. Sí, tal cual. Es otro de los conceptos que se utiliza. No, sectores vulnerables. No, ¿por qué vulnerable? Vulnerable es de la concepción tuya donde lo pones en el lugar de, obviamente, de la imposibilidad o de la pobreza. No, son sectores vulnerados porque están vulnerados sus derechos. Es verdad. Tenemos que empezar a cambiar también las lógicas y en esto la palabra cobra una vital importancia. O sea, Ujú. porque también con las palabras nos confunden. Sí, sí, tal cual. Y bueno, yo creo que en eso que es muy importante espacios como este, ¿no? Porque es importante que por lo menos en psico se empiece a problematizar y a ver esto, digo, porque si no somos nosotras, nosotros en psico quienes problematizamos esto, queda como muy en el aire. Llevarlo, digamos, adelante. Y bueno, como decíamos recién, por lo menos, digamos, la perspectiva general es bastante individualista, porque termina el perfil siendo un poco así, ¿no? Si está todo atravesado por, bueno, el consultorio, digamos, todo en esa línea. Eh, y este tipo de cosas me parece muy importante porque, bueno, podemos salir y ver un poco lo que está pasando y conocer, problematizar y en pos de eso accionar, ¿no? Por eso para mí espacios como este es fundamental porque si no lo hacemos entre nosotras, entre nosotros, la facultad. Así es, Sol. Por eso yo todo mi esfuerzo, se lo digo a todos mis colegas que a veces me requieren para actividades, yo pongo la prioridad en la gente joven y que se está formando. Porque ustedes son, y no es por cargarle la mochila,
porque son ustedes realmente la esperanza de que esto se pueda modificar. Ahí hay una intervención de Camila. Dice, Sí. sucede muchas veces que en vez de reformar los planes de estudio para que abarquen las problemáticas actuales o comprendan otras perspectivas, aparte de la clínica, esos contenidos se dan en posgrados pagos y devalúan también la carrera y la educación. Es lo que venía hablando. Cuando modificaron las actividades reservadas, la intención era devaluar el título para que vos tengas, digamos, un estadio elemental y después tengas que salir a pagar, aún en la universidad pública, el posgrado como es actualmente. ¿Cierto? Es otro de los temas a discutir. ¿Por qué mientras estamos con el título de grado, obviamente vale lo público, ¿no es cierto? Y que no es gratuito. Cuando decimos lo público no es gratuito porque todos sostenemos la educación y la salud, ¿no es cierto? Y también las instituciones de formación. Entonces, posgrados pagos y devalúan también la carrera y la educación como pública y gratuita. Esto es tal cual. Esto también ustedes que están dentro de las instituciones de formación académica tienen que empezar a debatirlo, a discutirlo, y yo creo que a grandes rasgos vamos a estar todos de acuerdo. Hay que empezar a trabajar esto justamente el narcisismo de las pequeñas diferencias, y justamente tratar de buscar 5 puntos afines, pero muy importantes, y ir tras ellos, porque si no, en la división y en la fragmentación gana el sistema, y ganan los que siempre ganan. Sí, tal cual. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas, ya estamos a 10 minutos de terminar, se pasó rapidísimo. Bueno, espero que haya sido, digamos así, propicio. Sí. Si quieren, si después se le ocurre alguna pregunta, yo les paso mi mail y seguimos respondiendo por otra vía, Porque me parece que esto también es un punto de partida. Claro. Y bueno, que ustedes mismos vayan generando las participaciones en función, ¿no es cierto?, de las temáticas. Así que, pero bueno, espero que haya sido de utilidad. A mí, yo siempre termino aprendiendo, porque en las preguntas, en los intereses y cuál es la proyección, que es otra de las cosas. O sea, cómo podemos generar y ayudar a proyectar que esto que sabemos que está dado vuelta empiece a tomar otro camino, ¿no es cierto? Y nos lleve a esto que venimos a querer transformar, y llegar a un momento donde la salud mental como tal, como especificidad, desaparezca, que sería otro de los grandes logros. Porque en realidad la salud es una sola. Esta necesidad artificial de dividir salud y salud mental es una necesidad transitoria, lógica, porque justamente necesitamos darle especificidad a la salud mental. Pero si algún día llegáramos a transformar, obviamente desde la perspectiva de los sistemas sanitarios, y que la salud no es solo la medicina, entonces ahí habremos llegado al momento de decir, chau salud mental, hablamos de salud. Porque el sujeto no lo tenemos considerado fragmentado, y entonces no tenemos que fragmentar tampoco ni el conocimiento ni las intervenciones. Claro, bueno, esto se visibilizó mucho ahora en la pandemia, ¿no? Esto, sí, bueno, ¿dónde queda la salud mental? Y de repente se empezó a hablar muchísimo de eso, Sí, esperaron 4 meses, Sol. Esperaron 4 meses. Claro, Y te decís, pero ¿cómo es esto? Yo entiendo, al principio un comité de especialistas, obviamente me parecía, pero después el problema del coronavirus no es solo un problema orgánico. No, tal cual. O sea, los infectólogos, bienvenidos, pero después, hasta que en un momento la presión y la situación dice, bueno, integremos la salud mental, que llamativamente no integran al director nacional de salud mental. O sea, es otra. Y bueno, esto también tiene que ver como a los cargos llegan personas que están para otras cosas o que tienen otros objetivos, y no los que llegan por la ley, porque la Dirección Nacional de Salud Mental está por la ley, y sin embargo se dedican no a sostener la ley. De hecho, no ha salido a contestar a todos los embates de estos poderes, ¿no es cierto?, para defender la ley. La principal referencia que tenemos en el país es el Director Nacional de Salud Mental. Está escondido. Bueno,
también tenemos que pelear. Es una lucha política, ¿no es cierto? Sí, sí, Es una lucha política y como siempre, para finalizar, siempre tomo a Fernando Ulloa, ¿no es cierto? Sobre todo lo que compete a nuestra profesión, que hay que balancear la cuestión del deseo con la cuestión del compromiso, ¿cierto? O sea, una cosa y la otra, o sea, no solo nuestra vocación, como decía Basaglia, también no solo somos técnicos, sino que también somos ciudadanos, por eso hay que pelear por la cuestión presupuestaria, que se vaya, por qué se gasta tanta plata en cambiar las baldosas de una vereda que no hacía falta, y sin embargo no hay un mango para la salud mental y generar la accesibilidad. Bueno, estas son todas discusiones éticas que tenemos que dar, porque los gobiernos, obviamente, también los votamos nosotros. Entonces, tenemos que empezar a generar un movimiento político-social de exigencia, de exigibilidad respecto de lo que ya tenemos sancionado y todo aquello lo que nos falta sancionar para que de última defendamos los derechos, porque las leyes no son para los profesionales, las leyes están hechas justamente para quienes sufren y padecen, fundamentalmente, e indirectamente también para nuestros propios derechos como trabajadores. Y sí, sí, sí. Ahí Adrián que dice si puede comentar algo. No sé Sí, si... Adrián, no sé cómo estás vos con el tiempo, Ángel. No, yo 10 minutos más tengo, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gracias ¿qué tal? por el tiempo, Ángel. No, Les comento, yo soy de Quilmes, vivo en Itatí, estudio trabajo social en la Universidad Arturo Jaureche. Hace 4 meses empecé a trabajar en un operativo frío, se llama, ¿viste? Es un dispositivo en Quilmes que trabaja con personas que están en situación de calle. Sí. Todo este tiempo que estuve trabajando vi, bueno, mucha gente con ese tipo de problemáticas, ¿viste? De salud mental o consumo problemático. Así que en este programa, que ahora ya se termina, pero el año que viene se va a intentar reprogramar, están intentando articular con otros efectores, ¿viste? En un plano más provincial, con gente de salud mental, por ejemplo, y la idea de una parte de la gente que participa en estos dispositivos es tratar de que en salud mental los profesionales se puedan acercar al territorio, porque si bien está buenísimo que lo vincular, que lo que podemos llegar a establecer con las personas que están en situación de calle, ya sean los operadores o los vecinos, los propios compañeros de ranchada, los familiares, también está bueno tener esta perspectiva, tener este grado de profesión, digamos. Así que nada, les quería hacer ese comentario y preguntarte también qué tan factible la ves y nada, eso. Gracias. No, Adrián, la verdad que yo te agradezco tu intervención, es clave. Es clave por cuanto, justamente, cuando hablamos de la formación, esto de salir a trabajar en el territorio está mal visto. Cuando sancionamos la ley 448, en el año 2000, a los 2 o 3 años se hizo un trabajo de investigación, justamente en los CESAC, que son los centros de salud y atención comunitaria, y qué pasaba con la implementación de la ley. En primer lugar, surgió, bueno, que no conocían la ley. En segundo lugar, que en realidad la transformación tenía que ser llevada adelante por los jóvenes. Presten atención. Y la tercera cuestión singular que salió fue de que esto de salir a trabajar en la comunidad era peligroso, porque había ocurrido con la dictadura militar, quienes que trabajaban en las villas, en los asentamientos, habían corrido suerte, ¿no es cierto?, de persecución y de desaparición. O sea, esto también es el imaginario de los profesionales, pero bueno, ya ha pasado un tiempo y sin embargo, obviamente, esto de salir del consultorio privado para ir a trabajar en un barrio,
y parece ser que resulta digamos, no habilitante para muchos. Pero bueno, habrá que ver y dar las posibilidades y que la formación involucre, porque trabajar en la comunidad no es abrir un dispositivo dentro de un barrio. En realidad, trabajar en la comunidad es habilitar un grado de relaciones a aquel que la perdió. O sea, que aparte de la guita que hay que poner para abrir un centro de salud mental dentro de un barrio, de una villa, o sea, está esta perspectiva que tiene que ver un nuevo posicionamiento en el tratamiento del padecimiento mental. Es un giro de 180 grados. Implica que yo ya no veo el padecimiento no como una cuestión clínica, sino que cada vez más está atravesado por la cuestión de lo social, porque está ligada justamente a los fenómenos de exclusión, ¿no es cierto?, y segregación que sufre la población en general y en particular aquel que tiene un padecimiento. ¿Se imaginan si nosotros, sectores de clase media, tenemos problemas para dónde voy, dónde lo llevo? ¿Se imaginan quien no tiene recursos? ¿Qué hace? ¿Quién se hace cargo? Pero resulta que los presupuestos uno ve que corre mucho dinero y sin embargo la respuesta debería ser otra. Así que bueno, me parece muy interesante, Adrián, y tu trabajo, te felicito. Me parece que estás articulando justamente una de las cuestiones clave que esto de lo que postula la ley. La ley dice cambio de paradigma, el modelo manicomial por uno de plenos derechos y atención comunitaria. Ojo, y atención comunitaria implica esto. Así que bueno. Bueno, leo el comentario que nos dejó Denny, que creo que ya se fue. Muy bueno todo, me llevo mucho para construir y accionar, un placer escucharlos. Bueno, Adrián ahí agregó, igual como crítica, te digo que este dispositivo está enfocado en las partes céntricas de Quilmes, perdón por la mala expresión, y bueno, te agradece. Estoy leyendo el chat. Así que bueno, me parece que está bueno ya para cerrar. Creo que nos dejaste un montón de cosas, incluso hasta recomendaciones del libro y de la película, ya la voy a ver. Bueno, la vi. Y bueno, me parece esto como un punto de partida, creo yo, para pensar, para conocer, bueno, qué es lo que está pasando, mirar un poco más afuera, como siempre digo, y bueno, para formarnos, ¿no? Así que te agradecemos, yo te agradezco por esto, la verdad me llevo un montón de cosas, y bueno, siguen agradeciendo en el chat. Bueno, gracias, Ángel. No, por favor, ha sido un gusto. Y bueno, cada vez que sea necesario, muchos, pocos, tenemos que entablar este tipo de diálogo y potenciarlo hacia otros compañeros, compañeras, ¿no es cierto? E interesarlos para que bueno, nadie escapa a esta realidad y que estar haciendo un esfuerzo, formarse en una carrera, obtener un título, para que después indudablemente nos encontremos en el estado de situación, me parece que no es lo que por un lado uno espera de un título y una vocación, y por el otro lado ver bueno, cómo cambiamos esta realidad. Así que me están llamando. Bueno, muchas gracias, Ángel, y después de última yo te pido el mail, no sé si lo querés escribir, porque hay una de las chicas que lo está pidiendo. Se lo doy ahora. Bueno. Barraco el apellido, que es B larga A W R A C O A E Barraco 49 @gmail.com. Lo escribí en el chat por las dudas. Bueno, muchas gracias, Ángel. No, por favor, un gusto y hasta cualquier momento. Suerte para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. Claro.